Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 1:07. Realmente hay que decirlo porque hay que decirlo. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Yo estoy particularmente emocionado porque hemos vivido una de esas noches que uno tardará mucho tiempo en olvidar, evidentemente. Pues mira, casi no llegamos al programa. Pues no, y casi no llegamos al programa por la cantidad de amigos que se han acercado a esta última firma que teníamos en la Feria del Libro. A todos hay que agradecérselo, Iker, y también a los dueños de la caseta, de la Casa del Libro, donde hemos estado firmando, que se han quedado allí hasta el último. Claro que sí. Y a toda esa gente que ha estado esperando horas y horas de cola, 3 horas Increíble. y media, 4, que muchísimas gracias a todos, que no hay palabras. Yo sé lo que pasa, Carmen, que reflexiono, claro, hace prácticamente hora y pico que hemos venido de ahí, reflexiono conforme van pasando los minutos, ¿no? Y yo creo que el agradecimiento y la energía positiva que nos han mandado tanta gente, familias enteras que venían de Soria, que venían de Gran Canaria, que venían de Sevilla, que venían de Tarragona, de Murcia, de Coruña, solo para pasar unos segundos, ¿no? Y para decir que somos milenarios, que estamos aquí. Colas de 600, 700 personas. No sé, yo a veces te da hasta rubor, ¿no? Y te quedas un poco colapsado. Así que permitidme estos primeros minutos, porque este programa además de hoy va a ser también muy especial, lleno de información, lleno de historias, lleno de investigación. Pero uno no puede dejar pasar que estas 3 semanas, con 3 citas concretas en la Feria del Libro de Madrid, que a fin de cuentas es un lugar donde la gente acude pues a ver a la gente que le gusta, que quiere, imagino, que respeta, para acercarse con los libros en la mano. Y no sé, la lección que nos dais, aguantando ahí colas de 4 horas, que sinceramente es que yo diría, yo igual no lo aguantaba. O sea, yo puedo tener, no sé, hace un tiempo pues Benítez, y veo ahí 4 horas de cola. Tú aguantabas con Benítez. Bueno, con Benítez probablemente sí. Que no sé cómo deciroslo, amigos, que muchísimas gracias, que nos vemos las caras y nos damos cuenta de cuánta gente está ahí y con qué afecto, ¿no? Que por encima de las audiencias, por encima de los datos concretos, de los números, de los dígitos, hay una cosa que es lo que nos une. Y eso no vale dinero, eso no se puede pagar. Eso es mágico. Cuéntanos algo. Desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Le he dicho a mi querido amigo Noel Calero que ponga especialmente esta música de Evangelis, que se compuso prácticamente al mismo tiempo que ocurría la historia que íbamos a contar. Es una de esas historias que también son difíciles de olvidar. Por cierto, Carmen, abrimos líneas especialmente para los amigos que disfruten del tema OVNI, un tema últimamente olvidado, pero que aquí estamos rescatando. Yo tengo aquí un recorte, tú lo ves, ¿eh? No me digas lo que pone el titular, pero que a mí me emociona, ¿eh? Son reliquias del archivo. Y la gente lo va a entender. Hoy rescatamos de la historia una cosa que está a punto de cumplir 30 años. Y una historia que modificó la conciencia de mucha gente, sobre todo en Canarias. Para que os hagáis una idea, es la única ocasión en que se dibujan no solo supuestos objetos, sino seres dentro de los documentos oficiales del gobierno español. Dentro de los documentos del Ejército del Aire. Un caso en Canarias donde ya no solo había luces en el cielo, sino también extraños individuos. ¿Quiénes eran? Oye, Carmen, hablando de Feria del Libro, hablando de que hoy hemos cerrado ya el cupo hasta el año que viene, nos despedimos, pero nosotros especialmente, además estamos muy contentos de la acogida del libro de este programa. Vamos a sortear 3, así de rumbosos somos. Venga, Carmen, vamos allá. ¿Cómo no, Iker? Claro que sí, líneas abiertas en esa vía de contacto, 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes. Entre todos los que nos lleguen vamos a sortear 3 ejemplares que por supuesto mandaremos firmados cuando descansemos un poquito la mano, Iker, a los ganadores. 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre lo que queráis contarnos. A partir de ahora, opinión para todos. Milenio 3 el libro. Muchísimas gracias, amigos, también que deciros. Por cierto que esta noche tenemos a todo el equipo casi desplegado en misión de investigación. Luego saludaremos a 2 queridos amigos, José Gregorio González desde Canarias y Pablo Villarrubia. También va a intervenir por aquí Santi Camacho, como no, Nacho Ares, toda la gente. Y encima tenemos la sorpresa de tener a uno de nuestros últimos fichajes, así entre comillas, y menudo honor para nosotros, don Paco Pérez Caballero. Compañero, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, sí, que pues encantado, como siempre. Yo cuando vienes, de todas formas,
a veces ya me pongo un poco en guardia en el sentido de que los temas que Paco trata, bueno, de tal palo tan astilla, ya lo sabemos, y estamos acostumbrándonos en Cuarto Milenio a casos que, te digo, Paco, hoy me lo decía la gente en la feria del libro, ha impactado muchísimos, todos. Crimen de Cuenca, evidentemente, ni que decir tiene de las fotos del Álvaro Rafael Bustos con la estaca en el pecho, que vaya pasadita que nos dimos, pero es la realidad. La Casa Maldita de Madrid. Y hoy traeríamos un tema que seguramente nunca toquemos en la tele, porque todavía, parece mentira, se van a cumplir 16 años y las heridas están ahí, ¿verdad? Flor de piel. El tremendo odio entre dos familias. Conocemos bastantes historias de pueblos marcados por este odio, y a veces irracional, y que se remonta muchos años atrás. En este caso, en Puerto Urraco, se desató la tragedia absoluta, y hablamos de 9 muertos, hablamos de 6 heridos graves, que nunca la vida fue igual para ellos, y hablamos de un pueblo partido por la mitad por el odio. Puerto Urraco, Paco, ya significa, ya es un nombre que desgraciadamente se identifica con lo más negro de este país, ¿no? Sí, se identifica con ese crimen, pero yo quiero hacer una llamada, y a quien corresponda decir que estos sucesos son necesarios, estudiarlos, aprender de ellos, hablar de ellos. No se pueden olvidar. Mucha gente dice, ¿por qué no olvidamos ya lo que ocurrió en Puerto Urraco? Pues no, han pasado 16 años, esto sucedió en 1990, pero hay que luchar para que esto no vuelva a suceder. ¿Qué pasó en Puerto Urraco? ¿Por qué se llegó a esa terrible matanza donde murieron niños, donde hubo unos disparos arbitrarios, donde murió mucha gente y se derramó muchísima sangre? Todo el mundo que estuvo allí, Iker, se quedó con esa sensación, el olor a sangre, en un agosto de 1990, donde hacía muchísimo calor, y el olor a sangre perduró durante días. ¿Por qué se derramó esa sangre? ¿No se pudo haber evitado? Pues en la segunda hora, los misterios y enigmas que aún sobrevuelan en torno, creo que a una de las matanzas más terribles que ha habido en nuestro país, sin duda alguna. Ahora empezamos el viaje, compañeros, y nos vamos a Galdar, Gran Canaria, y permitidme que os lea un documento. Un documento que no es la portada de periódico que yo os comentaba, y que a mí me pone los pelos de punta, os lo digo sinceramente. Hoy, Carmen, lo volví a leer. Mando Operativo Aéreo, Estado Mayor, Sección de Inteligencia Confidencial. Nos referimos a uno de los documentos oficiales del Ejército Español, que desde el año 62 hasta el año 92 realmente estuvieron como alto secreto. La eterna pregunta, cuando te dicen, ¿crees en los ovnis? La respuesta eterna también, oiga, que los ovnis no son cuestión de creer, ni de fe. Están, porque en casos como este, la conclusión es ovni, otra cosa es lo que sean. Pero los militares lo han investigado. Y, por ejemplo, ¿por qué es tan extraño este expediente que tengo en la mano? Dice, 22 de junio, año 76, se van a cumplir 30 años, lugar Canarias. Y el instructor de este extraño suceso dice así: el día 22 de junio, a las 21:27 horas, los tripulantes de la corbeta de la Armada Española Atrevida, que navegaba sensiblemente paralela a la costa de Fuerteventura y con rumbo sur-suroeste, ven una luz blanca saliendo del interior de la isla y que se movía lentamente en dirección al aeropuerto de dicha isla. El foco, una vez tomada cierta altura, 15 y 18 grados, quedó fijo, aumentó la intensidad de la luz, tomando un color azulado y formando un halo de forma circular. A los 2 minutos, fijaos qué extraño, el foco se fraccionó, quedando una parte abajo, formándose una nube azulada y desapareciendo la fracción que dio origen a ese núcleo. Lo más interesante de este archivo quizás sean las siguientes líneas. 3 minutos más tarde, a las 21:30, fue observado un fenómeno de parecidas características en diversos puntos de la isla de Gran Canaria. A esa hora, las 9:30 de la noche, un taxi que circulaba hacia el término de La Rosa, 2 testigos, el chofer y un doctor, que iba de visita profesional, aseguran ver un objeto esférico de 30 metros de diámetro, con 2 figuras de color rojo en su interior, a una distancia de 15 a 20 metros, y parado o suspendido, muy cerca del suelo. Así empezaba uno de los expedientes clásicos que nadie ha podido resolver. Meses después, cuando un periodista conseguía esos documentos oficiales cuando aún eran secretos, exclusivo de JJ Benítez en la Gaceta del Norte, se vendían varias ediciones enteras del periódico, porque se titulaba Seres de 3 metros, y decía Benítez, así figuran los documentos oficiales, fueron vistos por un médico y otros testigos de Gran Canaria. El ovni había sido observado minutos antes por una corbeta española. Y de repente, Juanjo, que era entonces alto secreto, publicaba el anexo 4
de ese documento del 22 de junio del 76, una gigantesca esfera, dentro una especie de paneles o consolas, y dos figuras, una más alta que otra, quizá la más alta llegue a los 3 metros, embozados en un traje rojizo. Esto dentro de los documentos oficiales del ejército español. Pero esto ¿qué demonios era? José Gregorio González, Pablo Villarrubia se encuentran en el lugar de los hechos, porque están reinvestigando una historia que quizás sea de las más sólidas de este fenómeno en nuestro país y quizá en el mundo. José Gregorio, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, buenas noches a todo el equipo. Oye, imagino que se te pone todavía la carne de gallina cuando uno simplemente relee los documentos con las teclas concretas de los instructores militares, hablando de algo que sin duda tuvo que suceder, ¿no? Hombre, sí, la carne de gallina y no sabes cuánto, sobre todo si encima recorres los escenarios con pruebas in situ, que incluso esa distancia que figura en el expediente de 15, 20 metros puede haber sido incluso menor en determinados momentos del encuentro del doctor Padrón y los ocupantes del taxi. Es sobrecogedor también, y esto te lo va a confirmar Pablo en cuestión de segundos, el comprobar cómo el recuerdo no solo está vivo en la mente de aquellos testigos, permanece de una manera muy lúcida, sino que es posible 30 años después localizar nuevos testimonios, localizar informaciones que enriquecen la investigación de un caso que, bueno, tal vez por malos hábitos a la hora de investigar o por pensar que estaba todo hecho, pues muchos pensábamos que poca información adicional podía originar, y estos días hemos tenido la sorpresa de descubrir cuestiones realmente asombrosas. A José Gregorio González yo creo que, bueno, no hace falta presentación, ¿no? Ya no solo porque es compañero de esta gran familia, tanto de Milenio como de Cuarto Milenio, sino que él lleva muchísimos años publicando en la prensa canaria y en su maravilloso programa Esencia de Medianoche, totalmente recomendable, y que la gente comparte además en Canarias con nosotros, y haciendo pues una batida, una recogida, un peinado de informaciones siempre para saber qué ocurre. Pero claro, este caso hace 30 años quedó marcado como una huella indeleble allí. La gente se acuerda, la gente lo vio, lo vivió, ellos y los militares. Pablo Villarrubia creo que está por ahí también. Pablo, compañero, buenas noches. Buenas noches, amigo Iker. Pablo, yo te conozco creo que bastante bien, sé que vives estos casos con una emoción a flor de piel. ¿Cuál es la imagen, ya que estamos hablando y que estáis trabajando en imagen en este caso, que se te ha quedado de estos días que llevéis investigando por la zona de Gáldar, buscando retazos de quizá el gran caso, no solo de ovnis, sino de seres archivado por nuestro ejército? ¿Cuál es la imagen, la escena que se te quedaría? La entrevista que hicimos para Cuarto Milenio con Don Damaso, que fue uno de los testigos claves en... ¿Me quieres decir que habéis encontrado a Damaso Mendoza, el que iba en el taxi? Exactamente, que una de las 3 personas que iban dentro de ese coche, el doctor Francisco Padrón, y también el taxista, infelizmente ya fallecido, pero este superviviente, Don Damaso, con su callado, su sombrero, un señor típico del campo, con su sencillez, hablándonos sobre el encuentro que tuvieron en aquellas fechas tan lejanas del año 76, contándonos que estuvo prácticamente cara a cara, como decía el buen amigo José Gregorio González ahora mismo, ¿no? Mucho más cerca de lo que decían los informes oficiales. Más cerca. Esa imagen es impactante y yo creo que será una grata sorpresa para todos los que ven el programa, ¿eh? Qué emocionante, Pablo, qué emocionante, porque sobre todo, para la gente que es más o menos crítica, cuidado, aquí en Milenio 3, como siempre, no decimos que estos seres o esta observación sean extraterrestres, ni decimos nada de eso, decimos que ocurrió, que fue suficientemente extraña y que empezó con una observación militar que ahora vamos a recordar. Hemos extraído algunos documentos para que la gente se haga una idea del impacto social que tuvo todo esto. 22 de junio 76, y, por ejemplo, de gente del campo que aseguró que aquel objeto llegó a descender. Es decir, no solo que emergía de algún punto de la isla, que se fraccionaba, y quizá una de esas partes reflejaba 2 figuras. No solo eso, sino que contaron algunos testigos que hubo campos o una zona que se quemó, y que llegaron militares para vallar la zona, y se habló de radiactividad. Pido disculpas por el sonido recogido pues casi hace 30 años, pero se demuestra que allí pasó algo muy gordo. Vamos a escucharlo. Y aquí pasó. Y aquí nos dejó el cultivo, nos dejó llano, quemado. Quemado no fue quemado, sino una cosa
no sé si fue el aire tan fuerte o la quemadura o los gases que traía, que dejó llano aquí, una parte del fusil. Aviación nos dijo que no comentáramos nada, se rayó un poquito la entrada ahí, con radioactividad. Aviación, radioactividad, una zona vallada, no sabemos si luego, evidentemente, se ha deformado, se ha legendarizado el suceso, un suceso que tuvo que consternar a toda esa gente de Gáldar, porque, José, haznos por favor la foto del lugar, para que la gente viaje hasta ese sitio con la mente, ¿no? ¿De dónde estamos hablando y qué lugar y cómo podía ser eso en el año 76? Pues mira, la fortuna en este caso está de nuestro lado, porque ese caserío en concreto, el caserío de Las Rosas, la zona de piso firme entre Guía y Gáldar, prácticamente no ha cambiado. Fíjate que la isla de Gran Canaria pues se ha desarrollado, hay grandes urbes, y en concreto esta zona está prácticamente igual. Quizás una de las principales diferencias sea que la carretera, la tortuosa carretera por la que discurrió el taxi en el que iba Dámaso, Padrón y Esteves, pues está hoy asfaltada y bueno, reúne unas condiciones para la circulación apropiadas, pero en aquel momento pues lógicamente era mucho más tortuoso, ¿no? Y creo que pues tal vez 3, 4, 5 viviendas puede haber como máximo construidas en estos últimos 30 años, y algunas de ellas incluso a partir de estructuras que ya existían. Por lo tanto, el escenario es prácticamente idéntico, y esto es lo que sorprende, porque además los vecinos siguen siendo los mismos también. Por supuesto, en 30 años hay algunos que han fallecido, las casas están abandonadas, pero o sea, es que la fotografía es idéntica, ¿no? Y esto pocas veces no tenemos la oportunidad de encontrarnos esta posibilidad, ¿no? Muchos hablarían, José, de zona idónea, ¿no? Por lo solitario, por lo aislado. Está solitario, efectivamente, es una zona de escasa vegetación, por lo menos lo que hay son arbustos pequeños, no hay frondosidad, con colinas bastante suaves, algunos barrancos, con una gran visibilidad del mar y, por ejemplo, ya de la ciudad de Gáldar, con la montaña de Gáldar hacia la derecha. Es decir, digamos que es una zona que tiene unas condiciones perfectas para poder tener un campo de visión pues a lo largo de kilómetros, sin obstáculos. Y no ha cambiado, ¿no? Esto es lo sorprendente, es que estás allí y te puedes imaginar perfectamente lo que tuvo que ser. Desarrollaron los hechos, ¿no? Oye, Pablo, esto empieza, y quizás sea el marchamo interesante del inicio de la historia. Ahora contaremos la observación que sin duda más va a gustar a la gente, o lo que más curiosidad despierta, esos seres o esa esfera que se acercó tanto a varios civiles. Pero todo empieza con una observación militar, hay que dejarlo muy claro, que la información se instruye porque decenas de militares que van dentro de una corbeta, la corbeta Atrevida, cerca de Fuerteventura, dan la voz de alarma. Empieza así el caso, ¿verdad, Pablo? Sí, y también una cosa que descubrimos, o por lo menos hemos escuchado de varias personas, entre ellas Luis Javier Velasco, Asunción Sarais y Cristian Pérez, que son de una asociación de misterios online, que son investigadores de primera mano, amigos también de José Gregorio, es que hubo muchos casos en ese mismo día, o sea, en el día 22, entre el día 22 y 23 de junio del año 76, o sea, prácticamente casi 30 años, no solo un caso ocurrió en esta zona, sino varios casos, 4, 5 o quizás más casos. No sabemos exactamente si del caso de la corbeta podría ser el mismo objeto que apareció allí en Gáldar. Pudieron ser varios, por lo tanto, Pablo. Varios objetos, y de hecho hoy tuvimos la suerte también de localizar al propietario de las tierras donde había bajado el supuesto ovni, ¿no? Hablamos con don José y veremos las imágenes espectaculares también del lugar, y esta persona hablando, diciendo cómo los militares le presionaron para que no dijera nada en público en relación a lo que había ocurrido sobre sus tierras, y este hombre nos contaba, nos describía, nos dibujó además delante de las cámaras un objeto distinto de aquel que vio Francisco Padrón, ¿no? Y un objeto... La misma noche, Pablo. ¿Cómo? La misma noche. La misma noche, y quizás minutos antes de la aparición aquella que vio Francisco, en un objeto, digamos, en forma cilíndrica, con una antena, una supuesta antena o algo arriba, y 3 patitas dibujaba este hombre, ¿no?, debajo del objeto, que se movía lateralmente. Vamos a escuchar un documento que yo creo que es otro de los clásicos, que en alguna ocasión hemos podido disfrutar. Es un documento breve, pero caramba, lo que dice y quién lo dice. Claro, esto estuvo durante 20 años secreto, con los marchamos que todavía quedan de Confidencial,
se desclasificó exactamente el 13 de julio del 94. Uno de los jueces instructores, o de las personas del ejército encargadas de registrar, interrogar y saber qué pasó, era ni más ni menos, hay que decirlo así, la persona más importante del ejército en el archipiélago canario, que es una zona, por otro lado, de vital importancia para nuestro país. Un hombre, Dolce Espejo, teniente general, piloto de combate, o sea, alguien que desde luego no le va a venir uno con la milonga de marcianitos o de historias raras. Si hay algo raro de verdad, se instruye y se hace. Pero este gran hombre, por hay que ser valiente para decirlo, confesó que realmente era algo muy extraño. Y por favor, escuchad por qué Dolce Espejo piensa y cree que estos casos tienen que estar secretos. Es una declaración de intenciones tan firme que uno tiene que quedarse sorprendido. Dolce Espejo, la principal autoridad militar de la zona aérea de Canarias. En junio del año 76, concretamente el 22 de junio, mandé a abrir un expediente sobre un fenómeno extraño que ocurrió sin género de dudas. ¿Por qué se consideran secretos todos los informes que se mandan, todo esto? Por una razón muy sencilla, que es muy desagradable tener que decir no sé. Es muy desagradable tener que decir no sé, teniente general de la Fuerza Aérea en Canarias, casi nada, porque algo pasó. Por cierto, Carmen, 7640, hoy invitamos especialmente a los amigos canarios, o a los que estuvieran allí, porque hay otro detalle que le voy a preguntar a José Gregorio. En este documento aparece una fotografía, que es la única foto ovni que aparece dentro de los 2000 expedientes o informes del ejército español. Vamos con algunos mensajes que nos llegan ya de esa vía de contacto. Hay muchos avistamientos ovni, Iker, por toda España. Camino de Mazagón, en Huelva, de madrugada por una solitaria carretera forestal, se cruzó una enorme bola blanca y al momento desapareció. David nos dice, sorprendente lo del caso este. Iker, ¿desde qué año hay informes del ejército sobre el tema ovni? Una cosa es un ovni y otra diferente, un extraterrestre. Por supuesto que es diferente. Si es que existen, unos existen, otros no se sabe. Informes ovni, el primer caso es en Murcia, oficial, a nivel militar, dentro de estos archivos del año 62. Ezequiel desde Gran Canaria, soy aficionado astrónomo y aquí al disfrutar siempre de cielos despejados he observado muchas veces luces inexplicables. Y que una vez comentaste que un avistamiento en España provocó que el ejército persiguiese a un ovni y que luego eso se discutió en el Parlamento. ¿Es cierto? Nos pregunta Dani desde Lugo. Claro, se refiere al caso del supercarabel de la compañía TAE, el llamado caso Manises, que desde luego hizo que Enrique Mújica Herzog, ni más ni menos, presentara una interpelación parlamentaria en el gobierno que, por cierto, jamás fue respondida, porque aquello fue un auténtico caos en el cielo aéreo español. Buenas noches, soy de Gran Canaria. Espacio aéreo español, no cielo aéreo. Hace un par de años mi padre y un guardia civil vieron un ovni de color muy brillante entrando en el mar. Sobre esto, Antonio, otro amigo, nos dice, ¿de dónde salió y se metió ese ovni? ¿Del mar? No miremos más arriba, a las estrellas, que vienen de abajo. Teorías para todos los gustos, por cierto. José Gregorio. No sería ovni. Sería OSNI. Objeto submarino no identificado. Hubo mucha gente que habló de que aquello salió del mar, ¿verdad, José Gregorio? Y esa foto, ¿podrías describirla? Que aparece no exactamente en ese punto, pero nadie sabe por qué, metida en ese informe. Es algo que nadie ha podido resolver hasta el momento, ¿no? Sí, esa es una de las incógnitas del expediente oficial con más de 100 páginas que por orden del Teniente General Espejo pues se instruyó, ¿no? 100 páginas de informe, ¿eh? Sí, es que... y además, donde tú planteabas una cuestión importantísima, ¿no? Donde aparece el perfil de unos tripulantes, ¿no? Tal y como dos testigos fueron capaces de describirlo, ¿no? Bueno, pues otro documento importante fue esa fotografía que ha dado la vuelta al mundo. Es un icono, ¿no? de la ufología, no solo en España, sino a nivel internacional, donde se ve una gran bola, una gran esfera con una especie como de anillo, aunque el anillo no está definido, pero para hacernos una idea, imaginémonos a Saturno, pero completamente luminoso, ¿no? Se ve bajo esta gran campana luminosa, pues se ven algunas luces que, se pudieron en aquel momento identificar o asociar a la zona de Playa del Inglés en Maspalomas, ¿no? Otro lugar de la isla, y se vinculó el caso, esa fotografía, a este caso, pero se incluía una nota en la que se comunicaba que posiblemente había sido tomada en enero de ese año, ¿no?
bueno, es un documento singular tomado por un turista que nunca se ha clarificado, pero fíjate que cuando esa fotografía ha sido mostrada a testigos del caso Galdar, en la mayoría de las ocasiones lo han identificado con lo que vieron, ¿no? Qué curioso. Sí, con lo cual si no fue tomada ese día, se trató de un fenómeno muy similar. Pablo, vamos a hablar de los supuestos seres, vamos a llamarlos así. Seres de 3 metros, decía el informe oficial, decía sobre todo este reportaje periodístico de JJ Benítez, recogía, no podía todavía ni siquiera dar el nombre del médico que fue uno de los protagonistas. Decía, en suma, uno de los casos más espectaculares registrados sobre nuestro país y que fue puntualmente investigado por nuestro gobierno. Esto cuando todavía era secreto, con lo cual tenía un enorme mérito. Pablo, ¿qué sabemos de lo que ven esas personas que viajan en un taxi cerca de donde estáis ahora mismo, en Galdar? Se aproximan a una especie de loma, allí aparece algo muy raro, que no sé si solo lo ven ellos o lo ven más gente en diferentes puntos. La cuestión de los dos individuos, los dos seres dentro de una especie de esfera, de burbuja. ¿Qué sabemos de ellos 30 años después? Bueno, hablamos con don Damaso, como te comentaba antes, y él nos comentaba que tanto el taxista como don Francisco Julio Padrón habían visto, ellos que estaban delante, en la parte delante del coche, habían visto con más detalles que él observó, Damaso, la esfera, pero fueron tanto el médico como el taxista que vieron detalles de estos seres altos de casi entre 2 metros, 2 metros y medio, algunos informes 3 metros de altura, pero posiblemente sea 2 metros y medio, seres enfundados en monos, en trajes de color rojo, un tono muy especial de rojo, según la descripción de Francisco Padrón, del médico. Eran trajes que curiosamente no tenían pliegues, eran lisos y eran como brillantes. Era una de las características que más llamó la atención. El único gesto que pudo observar el médico era el brazo que sirvió de uno de estos seres, que levantó uno de sus brazos, ¿no? Es un pequeño gesto delante de estas consolas, pero aparentemente no tenía conexión con algún tipo de mando o algo, de algún tipo de control que quería o que deseaba estos seres con la nave, con la supuesta nave. Y estos seres, bueno, llevaban una especie de escafandra sobre la cabeza, si no me equivoco eran de color negro, con algo y que no permitía ver el rostro. Había ahí como una luna o algo, un cristal o alguna cosa que tapaba, ¿no?, el rostro de estas criaturas. Y a poca distancia de los testigos, Pablo. Por lo que hemos visto hoy durante las entrevistas, estaban mucho más cerca. Estarían estos objetos a lo mejor, no sé, a 10 metros, como mucho de distancia, ¿no?, de los eso no es nada. Y además ellos rodearon, un dato muy importante, Iker, es que el coche rodeó la tunera, estaba este objeto, casi se posa sobre una tonera, y entonces el coche rodea por la carretera el objeto y permite ver, o sea, en varios ángulos este mismo objeto, con lo cual descarta la hipótesis de algunos escépticos de que se tratara de un misil, ¿no?, que es bastante ridículo dentro de esta, dentro de esta observación, ¿no? Y es muy curioso. Puede confirmarlo también. Pablo, es muy curioso porque hay dos fenómenos: la supuesta presión militar, que no sabemos si es leyenda o no, que ha existido siempre sobre el caso Galdar y sus testigos. José Gregorio, confírmanos, por favor, ¿no?, que lo que oímos hoy. Te veo emocionado, Pablo, y cómo me gusta eso, ¿eh? No, realmente fue una experiencia fantástica, José Gregorio. José, cuéntanos eso de los testigos supuestamente, claro, aquí son sus testimonios, que reciben extrañas visitas o de aquella manera, ¿no?, diciendo no hablen de esto. ¿Eso es real? ¿Tú crees que es real? Hombre, después teníamos pocas dudas, pero cualquier posible indicio que quedase se ha despejado hoy por completo, ¿no? Tenemos al menos 2 casos, dos personas, 2 testigos que se sintieron amenazados, y no como una cuestión subjetiva, sino a partir de la contundencia de las palabras que recibieron por parte de los militares, ¿no? El caso del médico, de Francisco Julio Padrón, los militares acudieron a su casa, acudió el juez informador, y según el médico, bueno, pues directamente le amenazaron con que si continuaba contando y dando detalles de la experiencia, pues iba a tener serios problemas, y como médico pues tenía sus días contados. Y en el caso del propietario del campo de cebollas, que hay que tener en cuenta que se trata de
dos episodios vinculados porque ocurren en el mismo lugar, pero que, o sea, en la misma zona, pero no en el mismo lugar exactamente. Es decir, la experiencia de Padrón con el taxista, con Dámaso, ocurre, probablemente estamos hablando de casi 500 metros de distancia del campo de Cebolla. Bueno, pues al propietario del campo de Cebolla se le remite una citación, un telegrama para que se presente en las dependencias militares, y allí también de una forma contundente se le dice que deje de hablar del asunto, que incluso que puede correr el riesgo de ir a la cárcel, ¿no? O sea que estamos hablando de cuestiones muy serias que incluso hoy recordaba con una absoluta nitidez, como si le hubiera ocurrido ayer el testigo que sufrió esta situación en sus propias carnes. Y bueno, también nos decía, se encogía de hombros diciendo, era una época en la que no estábamos en democracia y donde ese tipo de amenazas, cuando se formulaban, pues tenían un gran efecto, ¿no? Y realmente lo tuvo, ¿no? Por cierto que estamos escuchando una música, Oxígeno, de Jean-Michel Jarre, la clásica, que es precisamente de estas fechas, de junio del año 76, ni más ni menos. Estamos hablando de presiones supuestamente siempre militares, de testigos amedrentados, de una fotografía adjunta, esto es muy de novela, en el buen sentido, quiero decir, una fotografía adjunta de un fenómeno como nunca antes se ha fotografiado en España dentro de archivos militares, de documentos donde aparecen seres que alguien puede pensar ahora mismo. Esto era un prototipo militar que no tenía que estar ahí, era un experimento extraño, era realmente algo de fuera, era una visión que solo tienen los hombres de ese vehículo. Ahora vamos a resolverlo, pero hay mucha gente que está escribiendo 7640. Recordamos lo del obsequio de hoy, Carmen. 3 ejemplares, entre todos los que nos escriban, 3 ejemplares de Milenio 3, el libro, entre todos esos mensajes que recibamos a esa vía de contacto. Me reía y te sonreía, Iker, porque hemos recibido un mensaje de Yahvé, que es de Galdar, y su padre fue testigo de lo ocurrido y conoce a Francisco. O sea que es hijo de uno de esos testigos que estaban allí hace 30 años. Efectivamente. Es que los hay, están ahí, ¿no? Y no pueden olvidarlo, desde luego. Más testigos. Chicho desde Madrid. No sé si me creeréis, me tuve que ir de la isla. Yo me topé con esos seres. Mi perro falleció allí mismo de un infarto. Nos dice que también su salud es mala desde entonces. Bueno, sabemos que en los SMS nos queda el teléfono. Sería muy interesante por lo menos poder charlar con este amigo que, bueno, piensa y dice que estuvo en estos hechos de junio de 76. Bueno, es que a ver si hay más tela de cortar. A ver si hay más tela de cortar y a ver si hay más testigos que sí que fueron acallados, quién sabe. Desde Galdar también nos escribe otro amigo que nos dice: conozco al doctor Padrón y le considero una persona seria. Cierto es que después de esa noche algo cambió en él. Importante eso. Vamos a... Antes de que sigas, si sigues ahora, Carmen, porque hablamos de ese principal protagonista que era un médico que acudía a visitar a un enfermo en una situación bastante delicada y que en mitad de aquellas casas diseminadas en esa zona de entre Paso Firme y Galdar observa aquello y aquello le cambia la vida profundamente. Y quien dirá que alguien modifica su conciencia, yo qué sé, pero la gente que vive estas cosas cambia. Muchos años después, más de 25 años después, el doctor Padrón describía más o menos cómo eran aquellos seres, y desde luego no hablaba de ningún fenómeno óptico o de alguna cosa explicable que se puede pensar en un médico, ¿no? Una persona científica. Hablaba de que podían tener 2 metros o hasta 3. Le escuchamos. Porque la parte inferior de esa esfera se levantaba, una especie de plataforma con 2 seres, y entre los 2 seres existía una especie de consola. ¿Cuánto medían esos seres? Pues aproximadamente 2,40 o 2,50 o hasta 3. Eso es difícil de calcular a 15 o 20 metros. En el caso que yo vi el antrofiso. Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Eran rojizos, decía el doctor Francisco Julio Padrón, dentro de ese vehículo en plena noche hacia las 9:30 y, bueno, observando aquella esfera con alguien dentro. Seguimos con los mensajes, Carmen. Un amigo nos pregunta: ¿es verdad que el caso de Canarias adquirió tintes de encuentro cercano al centrarse en el testigo que ofreció una versión más subjetiva de lo observado? José, esto es muy importante, porque parece ser, y yo no sé si habéis podido confirmarlo o desmentirlo, que
que hubo cientos de testigos en toda esa isla, pero que solamente los tripulantes de ese vehículo, hay quien dice que solamente el médico Francisco Julio Padrón da los detalles de ese dibujo que efectivamente está en los informes militares. ¿Solo lo vio él? ¿Solo lo vieron ellos? ¿O lo vio más gente? ¿Qué creéis? Bueno, vamos a ver, aquí hay uno de los puntos más conflictivos del caso, ¿no? Es evidente que la prensa siempre ha destacado el caso de Padrón por ser el que contiene unos ingredientes mucho más llamativos y espectaculares, pero estamos en disposición de afirmar, a partir del propio informe del Ejército y de nuestras propias investigaciones, que bueno, que fueron centenares de testigos los que presenciaron de forma simultánea, y además, como Pablo apuntaba antes, durante toda la jornada y hasta el día siguiente, manifestaciones de estas características. ¿Pero los seres, José? Los seres solo fueron observados por el doctor Padrón y el taxista. El testigo que hemos localizado hoy, Dámaso, que era el hijo de la mujer que estaba enferma y a la que iban a atender con carácter de urgencia, presenció el fenómeno, pero al ir en la parte trasera del coche, la capota le impidió observar con detalle lo que estaba sucediendo fuera, pero recuerda, además, con una viveza que sorprende, las descripciones que tanto el taxista como el doctor Padrón intercambiaban. Incluso, fíjate, un detalle muy importante, que demuestra también la agilidad del propio doctor Padrón, cómo reaccionó ante una situación que genera estrés, reaccionó con una frialdad con la que hay que quitarse el sombrero, ¿no? El doctor Padrón, mientras conversa en esos segundos con el taxista describiendo lo que están viendo, introduce un dato erróneo, es decir, le comunica al taxista es que van vestidos de determinada manera, y el taxista le corrige, le dice no van vestidos así, van vestidos de esta otra manera, e inmediatamente el doctor Padrón le dice efectivamente, estamos confirmando lo que estamos viendo y estamos viendo lo mismo, ¿no? Fue una reacción inmediata que sorprende por la inmediatez, el estrés del momento, porque había mucha presión a la hora de pensar que el objetivo final era ir a atender a una persona enferma que estaba a escasos metros ya de distancia. Y de hecho, otro detalle que apunta al desinterés de inventar una historia está en que no se detuvieron, sino que el objetivo era atender a la paciente enferma, y el propio doctor, ante la petición del taxista o la sugerencia del taxista de detenerse el vehículo para observarlo mejor, le ordenó que siguiera, que lo primero era atender al paciente, ¿no? Bueno, pues este tipo de elementos lógicamente atraen más la atención de los aficionados, de los investigadores, de la prensa, pero no podemos pensar que por ello se trate del caso más subjetivo. Estamos hablando de un caso cercano. Tal vez otros casos recogidos en otros puntos de las islas respondiesen a fenómenos que se estaban dando de forma simultánea en ese momento. Es decir, es que el caso es demasiado complejo como para resolverlo de una manera simplista, ¿no? Estamos casi viendo esa zona de Gáldar. No sabéis la cantidad de amigos que están llamando o enviando mensajes al 7640 desde esa zona, y mucha gente que dice que también lo vio. Por lo menos vamos a guardar esa información, vamos a pasársela a nuestros compañeros, porque sería increíble saber que otra gente pudo tener una visión también solamente de los individuos, esos sean quienes fueren. Lo que es cierto es que la vida de esta persona, del doctor Padrón, principal testigo, aquella esfera se desvanece repentinamente, una cosa que extraña mucho y se deja constancia de ello en los informes militares. Pero lo que no se desvanece es, imagino, no sé si el miedo, el temor, la inquietud. La vida de este testigo, Pablo, del doctor Padrón, principal testigo, cambia radicalmente, ¿no? Cambia radicalmente. Es un hombre bueno que hemos confirmado hoy, muy querido, aunque ya no vive aquí en la región desde hace muchos años, pero todavía la gente se acuerda de él de forma muy grata, porque era buen médico. Y curiosamente, después de este trance, de este avistamiento, este hombre entonces pasa a percibir las cosas de forma diferente, ser más sensible. Dicen algunos testigos de que él era capaz o es capaz todavía de, incluso mirando a una persona, de descubrir qué enfermedad esa persona podía tener, de qué síntomas podía padecer esa persona. Se desarrolló una altísima sensibilidad, digamos, a captar enfermedades en sus pacientes. Este hombre pasa a curar de un modo diferente de lo tradicional de un médico y se marcha a vivir a la península, ¿no? Sufre, como digo, un cambio radical muy típico de algunos contactados
incluso de abducidos, ¿no? De estas personas que tuvieron un encuentro cercano. Eso es lo más interesante en la vida de este fascinante hombre, de este hombre muy querido, vuelvo a repetir, porque era un excelente, o es un excelente médico. José Gregorio, en tu opinión, después de tantos años siguiendo la senda de esta historia, una historia muy polémica porque son 3 décadas con gente opinando a favor y en contra, buscando detalles, un informe de 100 páginas, en tu opinión personal, aunque seguiremos muy de cerca vuestras pesquisas y el fenomenal reportaje que estoy convencido estáis elaborando allí, rescatando testigos que llevaban 30 años sin hablar, en tu opinión, ¿qué puede ser esto? Porque estamos ante un caso que, claro, da poco margen a la duda. No hablamos de un objeto. ¿Crees que en algún momento la tensión acumulada de esos testigos en el coche les hacen ver en el interior de una esfera que realmente existe algo que no existe, o que realmente eso estaba allí y la procedencia de ese fenómeno hay que buscar en otra parte? Bueno, la verdad es que me ponen en un aprieto, ¿no?, a la hora de poder evaluar este caso. Mira, lo cierto es que cualquier persona que investiga el caso Galdar con seriedad, que entrevista a los testigos, que visite los escenarios, no puede atribuir la explicación de este fenómeno a lanzamientos de misiles o a un único caso perdido a 200 kilómetros, a 300 o a 500 kilómetros de las aguas canarias. Eso es algo que cuando estás en el lugar, cuando confirmas, como apuntaba Pablo antes, un hecho tan revelador como que rodean con el coche, terminan rodeando digamos que el trayecto del vehículo hasta la casa de la paciente, implica haber rodeado el objeto y por lo tanto haberlo visto de diferentes perspectivas y por lo tanto haberlo tenido en medio, es decir, no haberlo tenido a kilómetros de distancia, sino haberlo podido observar en círculo. Esto descarta que fuera un fenómeno perdido en la lejanía, es decir, es algo que estaba allí, que confirman varios testigos, como que estaba a escasos metros del suelo, incluso todavía, y crecen allí la misma especie vegetal, las tuneras, que es como las conocemos aquí, crecen en el mismo lugar porque curiosamente, bueno, las circunstancias, la vida, las condiciones urbanísticas del lugar han preservado el terreno tal y como estaba, es decir, no se ha edificado en ese terreno, o sea que siguen creciendo las mismas plantas. Por lo tanto, había algo allí, ocurrió algo allí. Otra cosa es dilucidar si había seres o no, es decir, tenemos todos testigos que a escasos metros de distancia aseguraron sin fisuras durante años, y todavía Padrón, 30 años después, no muestra fisuras en su testimonio, y esto es fundamental, ni añade ni quita una coma a su testimonio. Pues yo creo que ante una evidencia de estas características pocas dudas hay que plantear, es decir, las dudas tal vez que nos puedan surgir o que les puedan surgir a otros analistas o a otros interesados en el caso, puedan surgir de los complejos o del temor a aceptar que el misterio se hizo realidad allí, se hizo presente, se manifestó, y que nos sentimos incapaces de encontrarle una respuesta que no implique tener que replantearnos lo que entendemos por realidad y lo que entendemos por cuestiones cotidianas y explicables, ¿no? Entonces, esto sucedió así, y el campo de Cebolla antes emitía un audio de hace bastantes años, y punto por punto se mantiene, es decir, la descripción de lo que allí sucedió también. Oye, José, de todas formas me gustaría decir que tanto analizar es muy fácil, pero poca gente está 30 años después pateándose de nuevo Galdar, hablando con la gente, rescatando testimonios y estando muy de cerca, ¿no? Viviendo muy de cerca el latido, que es imposible analizarlo desde una pantalla de ordenador, de lo que realmente, la verdad que transmite alguna gente, que realmente se debe ver muy asustada. Pablo, imagino que ha sido un reencuentro con la ufología clásica, inmortal, y que te reconcilie con el misterio en muchas ocasiones, ¿verdad, compañero? Inolvidable, Iker. Yo espero que las personas que vean el reportaje dentro de algunas semanas tengan esa misma sensación que yo tuve, que estas personas tan maravillosas que hemos entrevistado, gente sencilla del campo, que ha transmitido a través de su mirada, a través de sus palabras, a través de sus gestos, estas sensaciones, lo que vivieron ellos, puedan convencernos de alguna forma de que algo realmente extraño ocurrió en aquella fecha, o varias cosas extrañas ocurrieron en aquel lejano ahora 22 de junio de 1976, Iker. Pablo, José Gregorio, lo único que podemos decirles, Carmen, es que sigan el maravilloso trabajo. Estamos haciendo arqueología prácticamente de la historia de los misterios, rebuscando, y seguramente con muchas sorpresas que disfrutaremos con todos vosotros. Y eso sí, en estos días no os olvidéis, cuando estéis en el punto concreto donde pasó eso, en acordaros de vuestra familia milenaria y de mirar al cielo. Un abrazo fuerte, compañeros. Un
Buenas noches. Un beso. Buenas noches, muchas gracias. Parece ser que la huella del ovni de Galdar se mantiene después de 30 años. Fíjate que yo lo dudaba. En la segunda parte vamos a conocer, aparte de la historia de Puerto Urraco que sobrecoge, personajes tan importantes como el primer descifrador de jeroglíficos, un hombre interesantísimo. Vamos a conocer una leyenda urbana que está corriendo hoy en día por toda la red, que se refiere a un centro comercial. Vamos a saber qué ha pasado con esas terribles prácticas vudú, ¿no?, que han llegado hasta Móstoles, ni más ni menos. Y vamos a conocer muchas historias, pero me ha sorprendido, Carmen, 30 años después, la huella de esta historia continúa indeleble, y además es que el marco apenas ha cambiado. ¿Qué ocurrió en Galdar? Creo que nunca lo vamos a poder saber. Sí, además también nos han llegado muchos mensajes de gente que vivía en sus propias carnes ese avistamiento y también tuvo un encuentro cercano con esos supuestos seres que se aparecieron en Galdar. Ahora mismo nos decían hace escasos segundos, ahora mismo estoy en ese lugar en el que pasó todo. Ahora mismo. Vivo aquí y mi abuelo lo vio y echó a correr del miedo. Alberto nos dice, hola, en Palma hace años se vio una esfera voladora transparente con algo en su interior, salió en los periódicos. Es que hubo muchos casos en lo que se llegó a llamar Triángulo de las Baleares, por la prensa, claro. En la base militar Aitana hace 10 años divisamos un ovni por segunda vez. Hombre, en Aitana, Alicante, el radar eleva el escuadrón de vigilancia aérea. Hay uno de los casos más increíbles de la historia de los fenómenos extraños, donde un militar radarista casi tiene que tirarse al vacío por una esfera, ¿no? Año 75, y jamás se desclasificó. Es uno de esos casos, aunque bueno, esto daría para otro programa, Eterna Cantinela, pero de casos que se quedaron fuera de esta desclasificación. Hipótesis que nos apuntaba antes José Gregorio. El ovni de Canarias fueron los gases de combustión de un misil Poseidón de USA iluminados por la luz solar lanzado al oeste de las islas. Casi más difícil la hipótesis, ¿no? No, pero podría ser, ¿por qué no? Es decir, hay que dar la hipótesis, la visión científica, que hay que contemplarla, por supuesto, y que cada uno valore lo que le venga. ¿Los seres? ¿También pueden ser los gases? Los seres, eso ya no lo sé. Un grupo de amigas huyó literalmente de 3 luces que tenían tanta curiosidad hacia ellas como ellas hacia las luces. Varias personas las vieron, nos dice Saúl, desde Lanzarote. En Lanzarote hubo varios casos, el de la familia Zapata, increíble, también investigado por el ejército en su día, que también habían sido perseguidos. Y cuando uno va a Lanzarote, todas las islas son mágicas, ¿no? Pero Lanzarote tiene una soledad en algunos puntos muy especial, ¿no? Montaña Roja, por ejemplo. Montaña Roja, sí, señor. Hola, somos Carmen y Paco de Málaga. Mientras sigamos creyendo en los ovnis, el gobierno no tendrá que demostrar lo que realmente oculta al ciudadano de a pie. Muy interesante reflexión, porque ya hemos hablado en alguna ocasión que bajo el paraguas de los ovnis, que nadie va a creer en ellos ni va a prestar atención, se esconden a veces experimentos de balística, se esconden artefactos, artilugios que no deberían existir o no deberían volar por nuestro espacio aéreo. También es verdad. Una historia cuenta que en las cuevas de Valerón, en Galdar, han sido vistas o visitadas también en numerosas ocasiones por extraterrestres. Si cuentas esto, tus días de médico están contados. Qué caro está ser valiente, y aún queda mucho de esto en este país. Bueno, si os contásemos ahora, sobre todo tanto con Milenio como con Cuarto Milenio, la cantidad de gente que nos encontramos, que nos cuenta cosas a nivel oficial, militar, y que dice que no puede hablar, es que es lo que te deja. Es cuando uno de verdad como periodista dice, caramba, es que entonces tiene que pasar algo. Volvemos de nuevo a Lanzarote. Desde allí un amigo nos escribe y nos dice que los lugareños del pueblo de la Santa hablan de un extraño ser llamado el Bicho, que al parecer se les aparece por las noches. Bueno, imagino que leyendas, tradiciones también es un lugar, bien lo sabe nuestro compañero José Gregorio, muy dado, ¿no?, a todas estas tradiciones ancestrales. Jordán, Gran Canario, hará unos 20 años emergió del fondo del mar una gran esfera luminosa en el barrio costero de La Isleta. De dicho hecho existen fotografías. Javi desde Tenerife, que nos dice, por fin recuperáis uno de mis temas favoritos. Un saludo a todos y a José Gregorio, que lo oigo todos los viernes. Es que es un crack, José Gregorio. Sí, hola, señor. milenario, soy Elisa de Asturias. En el año 95 vi desde Corralejo, en Fuerteventura, un objeto muy brillante que subió desde el mar. Muchos ovnis esta noche, ¿eh? Sí, es que además es un clásico ya muy olvidado de la ufología de los años 70. Hay quien puso otra teoría mucho más inquietante para algunos, que eran pruebas realmente de balística, pruebas de misiles enviados
desde debajo de las aguas. En la punta de Teno hay muchos testigos de luces muy brillantes que surcan el cielo alumbrando todo en la noche, nos dice Jonathan desde Tenerife. ¿Por qué no? El universo es muy grande, yo no he visto ninguno, pero seguro que hay, opina Eduardo desde Zaragoza. También desde Zaragoza, Esther nos dice: menuda historia impresionante, en un universo tan grande es imposible estar solos. Seguimos con el 7640 durante toda la segunda hora, sorteamos esos 3 ejemplares de Milenio 3 el libro, pero por poner un detalle simplemente, solo detalle, así que cada uno lo tome al vuelo. Es curioso porque aquel año 76, lo hemos comentado en alguna ocasión, no fue un año habitual. Unos meses después de este suceso de Galdar, ocurría el segundo caso donde se habla de humanoides, individuos, en los informes oficiales del ejército español. Ocurría en el interior de la base aérea de Talavera la Real. Justamente 15 días después prácticamente del suceso ocurrido en Galdar, también una pareja de trabajadores de Santander, en concreto de Escalante, observaban a un individuo, uno solo, muy parecido. En Mañero, Navarra, todo un colegio con sus profesoras al frente, observaban el descenso idéntico a lo que hemos visto aquí en Galdar. Lo mismo ocurrió en Fuengirola un mes después. Incluso en la provincia de Valladolid, un caso que comentamos aquí, el de Fidel Hernández Royán. En el año 76 hubo 10 o 12 casos de personas que vieron algo imposible que seguramente hoy les costaría contar. ¿Por qué en ese año? ¿Es una explicación más terrestre de lo que parece? ¿Qué ocurrió? La respuesta, como siempre, está en las alturas. Muy difícil de descifrar. Ahora seguimos aquí en Milenio 3 después de las noticias con un montón de cosas. 2 y 6 minutos, 22 grados, Estudio 1, Cadena SER. Ahora viajamos de Gran Canaria a Galdar, donde ocurrió algo extraño, a también, por qué no decirlo, a otro punto de la geografía española donde ocurrió algo extraño marcado a sangre y a fuego para siempre en aquellas personas. Estoy seguro, se lo comentaba a mi buen amigo Paco Pérez Caballero, que muchísima gente, claro que se acordará cuando hablamos de Puerto Urraco, de que nos estamos refiriendo a unos crímenes terribles, pero mucha gente joven, esa gente joven que hoy venía, por ejemplo, a la Feria del Libro, que hemos hablado con ellos, esto no les sonará, no sé si por fortuna o por desgracia para ellos, pero vamos a conocer una de las matanzas, crimen múltiple, no sé cómo llamarlo, más espantosos de nuestra historia, donde además hay novedades y donde además hay misterios todavía no bien resueltos. Esta banda sonora que escuchamos es de Roque Baños, de una película, para mí una buena película, que te deja con una gran desazón en el cuerpo, El séptimo día, que por cierto se distribuye con un tráiler que vamos a recordar brevemente, porque había retazos, voces, expresiones, sonidos que reflejan muy bien lo que fue aquel horror. Yo, fíjate, Carmen, por supuesto mantenemos abierta la vía de contacto para cualquier persona, y por favor, lo hacemos con todo el respeto, no queremos marcar ningún pueblo con nada, ni decir que alguien es bueno o malo, sino que eso pasó, vamos a contarlo. 7640, yo me acuerdo, fue agosto del 90, el tremendo impacto, por la radio, escuchando la cadena SER, hace 16 años, y hablaban de un caso donde los reporteros incluso no podían evitar el llanto. Ese tráiler de esa película, estrenado hace algún tiempo, exponía voces, odios, enemistades enquistadas durante generaciones, algo que nos parece propio de otro tiempo, pero que sigue existiendo. Eran las voces de Puerto Urraco y sonaban así. En los pueblos se cuentan muchas cosas, y muchas cosas se callan. Nos queman a la madre y encima nos echan del pueblo. En un pueblo pequeño nada se olvida. ¿A que no sabéis lo que han dicho por la radio? Que Jerónimo Fuentes se murió ayer en la cárcel. ¿Quién habrá hecho eso? Solo te digo que en este pueblo hay más de lo que se cuenta. Si no eres capaz de matar a los que te hacen daño, entonces no vales nada. Pero yo lo vi todo. El pueblo entero lo vio. Luego en el juicio se callaron como putas. Va a ser hoy. ¡Ya vienen, ya vienen! ¡Los lobos! ¡Que vienen los lobos! Tranquilo, ¿Quieres ser comentarista de Milenio 3? SMS al 7640. Milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado.
12:10. ¿Tú, Carmen, te acuerdas del momento en que viviste? ¿Dónde estabas tú? Como se contará en el futuro, por ejemplo, con las Torres Gemelas, o desgraciadamente, ¿no?, nuestra terrible cicatriz del 11M, o tantos hechos que han marcado, ¿no?, a generaciones enteras. A nivel de la España profunda, Puerto Rico nos marcó. Yo me acuerdo de la escena como si fuera hoy, en la cama, por la mañana, poniendo la radio, porque la gente, era un periodo vacacional, y hablaban de que algo espantoso, increíble había ocurrido. Un pueblo lleno de muertos, me acuerdo que es lo que en un principio se dijo. Yo me acuerdo que estaba en Torrevieja, porque entonces en esa época vivía allí, y que mi padre puso enseguida la radio y nos empezó a contar el tremendo crimen que se había producido en esta localidad, en Puerto Rico. Nos acompaña Paco Pérez Caballero, nuestro compañero, el encargado casi siempre de esbozar la cara oscura, ¿no?, del alma humana en Cuarto Milenio y en este programa. Paco, tú eres muy jovencito también, más que nosotros incluso. Sí. ¿Te acuerdas dónde estabas cuando ocurrió lo de Puerto Rico? Casi no me acuerdo, yo tenía 11 años, pero sí recuerdo, pues, el estudio que he hecho yo posteriormente de aquellos terribles, terroríficos crímenes. Hablamos de 1990, no hace tanto tiempo, 16 años, aunque muchos de nuestros oyentes pues nos acordarán porque no lo habrán vivido. Otros sin duda ¿Seguro? Recordarán aquellos días tremendos. Muchos periodistas dijeron después que durante días el olor a sangre se mantuvo en el ambiente del pueblo, de ese pequeñísimo pueblo de Extremadura, Puerto Rico. Hay que retrotraerse varios años para encontrar el sentido a aquella matanza que empieza con la muerte de 2 niñas de 12 y 14 años. Las primeras víctimas de esos disparos fueron 2 niñas. ¿Por qué? ¿Dónde empieza la matanza de Puerto Rico? Pues 30 años antes del crimen. 30 años antes, 2 familias, los Izquierdo, apodados los Patapelás, y los Amadeos, realmente apellidados Cabanillas, tienen una pelea por las lindes, aquello tan rural, ¿no? Y sí, tan pero que ha causado tantos tierras. crímenes, ¿no? Pero que ha causado tanto. Una tanto cosa antes, terror. Paco, porque tú, mucha gente habrá seguido tus crónicas, tus reportajes en Antena 3, en un equipo que hemos compartido durante años, pero durante algunos meses en el equipo de Cada Día de Antena 3. Muchas veces yo te veía y sabía dónde estabas trabajando. Has acudido a un montón de lugares que han sido marco del crimen. Te has empapado de eso, que a veces es terrible. Para mí es el periodismo más puro, pero terrible también. No viviste Puerto Rico porque eras muy joven, pero comparándolo con los casos que tú has ido investigando, no hay nada parecido, ¿no? No hay nada parecido. En España ha ocurrido una vez Puerto Rico y esperemos que no vuelva a suceder. Un mensaje para nuestros amigos de Puerto Rico. Ellos no tienen la culpa de que sucediera aquella matanza allí, pero sin duda ese acontecimiento nos pertenece a todos. Es un punto negro en la historia de España y no se va a olvidar nunca, y no se debe olvidar, porque es pura naturaleza humana. ¿Qué llevó a Antonio Izquierdo y a Emilio Izquierdo a cargar sus escopetas de caza con postas? Las postas son unos cartuchos que van rellenos de perdigones muy gruesos que causan un sufrimiento atroz si no causan la muerte inmediata. Yo pienso en aquellas niñas, en esas primeras niñas que se cruzan en el camino y que reciben las postas. Cómo sale todo el mundo corriendo intentando socorrer a esas niñas, cómo se suceden más disparos. Parece que esos 2 hombres no tienen piedad y van gritando: por fin me estoy vengando, por fin estoy vengando a mi madre, ahora vais a sufrir como yo he sufrido durante estos años. ¿Cuántos muertos, Paco? 9 muertos, en el momento 7. 2 personas morirían después en el hospital, pero innumerables heridos que quedaron hemipléjicos, personas que quedaron pues sin poder andar bien. Uno de ellos incluso recibió unos balazos, unos perdigonazos en la espalda que le dejaron parapléjico. Una historia terrible, un futuro ya truncado para siempre por esos disparos. ¿Por qué decían ya me he vengado? Ellos atribuían al pueblo entero, pero sobre todo a los Cabanillas, a los Amadeos, la muerte de su madre, que había muerto en un misterioso incendio 6 años antes de la matanza, en 1990. Vamos a intentar, Paco, reestructurar la historia. Nos han preguntado muchísimos amigos por Puerto Rico. Se cumplía prácticamente hace nada el tercer lustro, el 15º aniversario de esta historia, que de alguna forma a la gente le conmocionó tanto esa imagen de... Hay 2 imágenes en Puerto Rico. Una cuando atrapan a los 2 asesinos, que son auténticamente alimañas, parecen alimañas del monte cuando la Guardia Civil los atrapa, y luego una imagen terrorífica de 2 ancianas enlutadas viajando en un tren. Vamos a explicar todo eso, porque la historia desgraciadamente se remonta mucho tiempo atrás y tiene unas claves todavía ocultas. Nos
vamos, Paco, a un lugar muy concreto de la geografía de la provincia de Badajoz, y tú hablabas de dos elementos, una madre que muere y unas lindes, o sea que esto viene desde siempre. Y aún hay un dato más, Iker, que nos trae a todo el mundo a la cabeza la historia de Romeo y Julieta, los Montesco, los Capuleto. ¿Qué sucedió? Después de esa pelea por las lindes hay un punto clave en la historia de estas dos familias, un amor que une a Luciana Izquierdo, una patapela, con Amadeo Cabanillas, un miembro de la familia rival. Un amor que no se ve con buenos ojos, un amor que además no es correspondido y que termina con la muerte de Amadeo, asesinado por un izquierdo. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Hablamos de muchos años antes de aquel agosto del 90. Estamos hablando de aproximadamente 1967. Este izquierdo entra en la cárcel, pasa 14 años, pero odia tanto a los Cabanillas que cuando sale lo primero que hace es apuñalar a Antonio Cabanillas, que es el padre de las dos primeras víctimas de Puerto Urraco, de la matanza. O sea que poco a poco ambas familias, poco menos que se van aniquilando. Se van encontrando en varios puntos de la historia hasta que finalmente pues se desencadena la tragedia. Lloraba Antonio en el funeral de las víctimas de Puerto Urraco diciendo: no pudieron acabar conmigo y ahora han acabado con mis hijas. Pero no murieron solo los Cabanillas. Cuando estos dos hombres, Emilio y Antonio, entran con las cananas completas de cartuchos en el pueblo, están dispuestos a acabar con quien sea. O sea, una de las familias, una de las dos familias enfrentadas, un día, porque se habló también, luego te preguntaré sobre que se oían voces en sus cabezas, que si estaban enfermos, pero un día, ordenados por alguien, manejados como títeres por alguien, se habló de sus dos hermanas terroríficas. Bueno, total, agosto del 90... en ese pequeño pueblo, en la calle Carrera, si no me equivoco mal, creo la calle que atravesaba el pueblo, una calle de casas encaladas, aparecen dos tipos, ojos desencajados y con las escopetas y las canonas llenas, algo que nunca se ha visto en nuestro país. Armados hasta los dientes, preparados para una guerra, para morir si hace falta. Y lo primero que hacen es disparar sobre las niñas Cabanillas, y no es casual, porque quieren castigar a la familia rival, a la familia que ellos piensan, están convencidos de que han sido los culpables de la muerte de su madre, que han prendido fuego a esa casa y que por eso murieron. Después de esa muerte de esa persona mayor que muere en el incendio... O sea que encima, además de los crímenes y apuñalamientos, hay un incendio previo a toda esta historia. Un incendio terrible 6 años antes, 1984, en el que muere una mujer, la madre de los dos asesinos. Y ellos creen que no solo son culpables los Cabanillas, que son, según ellos, los que prenden fuego a la vivienda, sino todo el pueblo, porque todo el pueblo ha encubierto ese dolor, ha encubierto ese hecho criminal. La realidad es que parece ser que no tuvieron nada que ver. En cualquier caso, para ellos... Claro, pero en una mente enferma, cualquier ellos, dolor que te venga es del mismo tipo, siempre. Ellos, todo lo que le pasaba era culpa de la familia rival. Entonces entran... Lo primero que hacen es acabar con estas dos niñas. Salen los otros miembros de la familia gritando: ¿no veis que son niñas, que las vais a matar, hombre? Y sin ninguna piedad disparan también sobre ellos. Empiezan a caer las víctimas. Imaginémonos ese pueblo pequeño, esa pequeña calle donde empiezan a caer las víctimas, donde empieza a haber sangre, donde las vecinas más próximas que estaban tomando el fresco, estamos hablando de aproximadamente las 10 de la noche de un 26 de agosto de 1990, muchísimo calor. La gente está tomando el fresco, ve cómo empiezan a caer, lo primero dos niñas, una mujer va a socorrer a esas dos niñas y muere. Los vecinos más valientes deciden intervenir, intentar llevarse algunas de las víctimas a los pueblos más cercanos a ser atendidos. Algunos consiguen salir con algunas víctimas y cuando vuelven a intentar socorrer al resto, fíjate estos minutos que transcurren, no habían dejado de disparar ni un solo momento. Seguían disparando. Según llegaron, algunos de estos vecinos que habían socorrido ya en una ocasión a las primeras víctimas murieron al volante de sus coches cuando regresaban. Y aún más escalofriante, Iker, cuando por fin consiguen dar parte a la Guardia Civil y se acercan dos números de la Guardia Civil a intentar detener esta sangrienta matanza, los hermanos Izquierdo los reciben con perdigonadas. ¿Qué había pasado en las mentes de esos dos individuos, de esos dos hombres del bosque? Eran personas que ya se decía que no estaban en sus cabales realmente, ¿no? Se habla no sabemos qué hay de leyenda y qué hay de realidad, qué había en la cabeza de ellos. Lo cierto es que fueron considerados responsables penalmente y condenados a cientos de años de cárcel, pero... ¿Es verdad que dispararon hasta un carrito de un coche de un niño? Dispararon a todo lo que se movía. Ellos veían movimiento, la gente se tuvo que parapetar detrás de mesas, detrás de lo que encontraban, porque ellos no estaban dispuestos a detenerse. De hecho, no se sabe muy bien por qué dejaron de disparar. Hubo un momento en el que decidieron que era suficiente y se dieron a la fuga.
Afortunadamente fueron capturados a las pocas horas gracias al excelente trabajo policial. Ellos, cuando fueron detenidos, aún con la sed de sangre, dijeron que tenían planeado acudir al entierro de las víctimas a seguir disparando. ¿Hay algún caso parecido de irrupción en la vía pública y atentado contra la gente indiscriminadamente como en Puerto Rico, en la historia criminal española? Habría que remontarse muchísimo, ¿no? En España es más complicado encontrar este tipo de crímenes. Es un crimen muy a la americana, Es ¿no? un crimen muy a la americana. Lo cierto es que, bueno, hay diferencias. Estamos hablando de una zona rural, cuando en Estados Unidos en particular, pues es muy frecuente que entren personas desequilibradas, personas que han tenido, pues por ejemplo, un despido, donde el acceso a las armas es muy sencillo. Sí, el típico caso del establecimiento de comida rápida, le echan al hombre que hace las hamburguesas, llega con un rifle y se carga a 12. Eso ha ocurrido varias veces, pero en España... En España es más complicado encontrar un caso parecido al de Puerto Rico. Estamos hablando de 9 muertos en una matanza sin igual. No es nada sencillo encontrar algo así. De hecho, bueno, conocemos casos pues tremendos, por ejemplo el crimen de los Galindos, ¿no? Aún sin resolver, donde hay... Y la reacción de los 5 pueblos muertes. fue muy parecida, ¿verdad? Es curioso. Hubo película en ambos crímenes. También en el crimen de Cuenca, por ejemplo. Es verdad. Es curioso, yo de verdad es uno de mis espinas clavadas. No es una manera fácil de comprender estos asuntos, pues enterrarlo. No tiene ningún sentido. Esas personas que cuando tú te acercas a preguntar dicen, pero eso pasó hace mucho tiempo, olvidémoslo. No, claro que no. No hay que confundir las cosas. Ni Cuenca, ni su comarca, ni Osa de la Vega y Tres Juncos tienen la culpa de lo que sucedió allí, de aquel error judicial tremendo, ni Puerto Rico tiene culpa ninguna de la matanza. ¿Quiénes eran, Paco, esas dos figuras enlutadas, dos ancianas que iban en un tren y que se les consideró como autoras intelectuales de esta historia? ¿Manejaban a sus hermanos? Son dos personas con una fuerza tremenda, las dos hermanas. Parecían auténticas brujas de Goya, esas. Realmente escalofriante esa imagen que dio la vuelta al mundo de las dos presuntas inductoras. Lo cierto es que no se pudo probar en ningún caso que ellas indujeran a sus hermanos a cometer el crimen y no pagaron por ello. Lo que sí se les encontró fue una grave enfermedad mental y fueron ingresadas en un psiquiátrico de Mérida. Perdonad un momento, justamente cuando estabais hablando de las dos hermanas, y esto no es casualidad... Una cosa, Carmen, por favor. No, una cosa. Es que la gente, claro, nos tiene que ver aquí, Noel Calero, nuestro compañero, la nave del misterio en penumbra aquí un poco, y cuando has dicho justo la imagen, no sé qué va a pasar, porque yo no estoy viendo la pantalla de Carmen, pero cuando has dicho la imagen que dio la vuelta al mundo, de las dos figuras que uno las vuelve a ver, las dos ancianas, las dos viejas, se puede llamar así en este caso, no sé, me da un escalofrío tremendo. Bueno, pues y iba a darme la vuelta para decirle, Carmen, hay mensajes sobre... Te iba a decir, pues Carmen, hay ahora mensajes... te va a dar otro escalofrío, os va a dar. José de Lanzarote nos dice, mi tía trabaja en el psiquiátrico de Mérida, donde están ingresadas las dos mujeres, y las historias que me cuenta de ellas son terroríficas. Las dos todavía, yo creo que alguna de ellas murió, ¿eh? Alguna de ellas creo que publicó la prensa, no lo sé, que falleció. Pero desde luego que esta mujer había tenido... Madre mía, es que... Claro, fueron ingresadas en el psiquiátrico como autoras intelectuales de la mayor matanza habida en España en la vía pública. Parece que manejaban a esos dos sanguinarios hombres armados y se las llevan al psiquiátrico. Y nos escribe alguien que... ¿Hay más gente que opina sobre Puerto Rico? Mis hermanas coincidieron con las dos hermanas en el tren y nunca olvidarán la mirada tan fría que tenían. Mira, Paco y yo estamos ahora... Es que dices, esto es la magia de todas formas del 4.0, es increíble, ¿eh? Que a las 2:24 es que a mí, de verdad, me recorre un latigazo porque dices, lo hemos hecho antes en la primera hora y ahora también estamos excavando en busca de unas cosas que pasaron y que crees que se han olvidado, pero es que la gente que nos está llamando, que está poniéndose en contacto con nosotros, es que tú imagínate la persona que iba en el tren, en aquel tren, con aquellas figuras. Eso yo creo que es para tener pesadillas, ¿eh? Cuando ocurrió yo era muy pequeña, pero vi la película que habéis comentado este verano y la verdad que me impactan mucho los hechos. Ojalá que no se repitan. Hace 3 meses largos vi en televisión española, en la segunda la peli empezaba quemándoles la casa con la madre dentro. Cierto. Luego se vengan con el carnicero y las hermanas mal metiendo. Paco, y no había crimen de la otra familia, se comprobó que no había culpabilidad de la otra familia. Parece ser, por lo menos nada señala que tuvieran razón. En cualquier caso, ninguna explicación es suficiente para empezar a disparar y sobre todo sobre unas niñas pequeñas. Además hubo otro niño herido, un niño que quedó hemipléjico.
Es decir, no hay explicación posible ni racional para que alguien en su sano juicio cometa una matanza como aquella. José nos dice: me acuerdo mucho de la señora Margarita y su pipa, Margarita Landi. Me acuerdo de la imagen de televisión de una calle manchada de sangre y solitaria. Esa imagen se me quedó grabada. Al sol, era una escena... Parecía Pascual Duarte, que iba a aparecer por ahí en algún momento. Fernando desde Cádiz nos dice: lo de Puerto Rico demuestra la oscura que puede ser el alma, el ser humano es el mayor misterio. Hola, yo soy de un pueblo de al lado de Puerto Rico, estábamos de fiesta, aunque no lo recuerdo muy bien porque era pequeña, pero sí, fue horrible. Y que la que no recuerdas en Nerva, Huelva, los crímenes del Lejía. El asesino de 3 agricultores aún se recuerda. Los crímenes del Lejía, pues yo ahora mismo no me acuerdo. ¿Tú, Paco? Es otro crimen de la España rural, es otro crimen, aunque no tiene nada que ver, pero también en zonas rurales. Lo que llama la atención, y que es que estamos hablando en este caso en Puerto Rico, de 1990. Parece un crimen de hace 50 o 60 años y no, estamos ahí a la vuelta de la esquina. Por eso hay que pensar que esa España quizás sigue existiendo, y que quizá esos oscuros motivos que llevaron a 2 personas de extracción humilde, pero al fin y al cabo pues cazadores, agricultores, personas que viven del campo, a cometer tal matanza y a estar, no sé si decir orgulloso de ello, pero prácticamente, porque ellos decían: ya nos hemos vengado, ahora el pueblo entero, Puerto Rico, sufrirá lo mismo que hemos sufrido nosotros durante estos 6 años. Es muy curioso porque era la España previa a la Expo 92, a la Barcelona Olímpica. Llegaban las televisiones privadas y de repente el país entero se convulsiona con una imagen que parece otro tiempo, ¿no? Soy de una localidad cercana y me parece necesario que la historia se conozca. Es una historia espeluznante, pero real, que no se puede volver a repetir. Los que cometieron los asesinatos de Puerto Rico serían unos desequilibrados, estaban enfermos para cometer esa matanza, opina Fernando desde Valladolid. Hola, soy Mar, yo me acuerdo de la de Puerto Rico, tenía 13 años, aún es hoy recordarlo y se me pone la carne de gallina. Nos pregunta cuándo vamos a Coruña. Pues el próximo día 23 hacemos el programa desde allí en directo con todos los amigos que se acerquen hasta ese teatro, ¿no? Después hacemos la pequeña agenda, claro, ¿te parece, sí, Carmen? Milenio 3. No os vayáis. Cadena Ser. 2:28. Hubo una pequeña información que pasó sin pena ni gloria por los medios informativos prácticamente, y que hace que también recordemos Puerto Rico, porque desgraciadamente o afortunadamente, no lo sabemos, ha sido noticia, ha vuelto a aparecer ese término. ¿Por qué, Paco? Ha sido hace solo unos días en el Tribunal Supremo ha decidido, por fin, después de un largo proceso judicial, pues decir que aquello que ocurrió en Puerto Rico no fue terrorismo. La familia víctima, la familia Cabanillas, solicitaba una compensación económica por aquellos tremendos crímenes como víctimas del terrorismo. Como víctimas de terrorismo. Y bueno, es el concepto legal, pues no llega a decir que aquello fue terrorismo, porque para ser terrorismo tiene que ser un acto que esté encaminado a desequilibrar la paz social. Bueno, parece ser que el juez no considera que esto fuera así. Es una venganza pura y dura. Fue una venganza pura y dura, rumiada a lo largo de los años, y que no tenía como objeto desestabilizar el orden establecido, sino acabar con la familia rival. La Guardia Civil atrapa a estos asesinos que han llenado de cadáveres y de heridos gente que se hizo el muerto para que no fueran rematados en aquel caminar lento de los 2 hermanos disparando a diestro y siniestro. Los atrapan y a partir de ahí como un gran silencio, no hablan casi nada, ni los 2 ejecutores ni las 2 mujeres, ¿no? Nada, es como en tantos otros casos, se establece un silencio absoluto. De hecho, en las mismas poblaciones pues nadie quiere hablar del caso. Lo que ya digo, me parece un error, porque de eso podemos aprender todos. Lo que no podemos hacer es esconder la cabeza como hace el avestruz, porque volverá a ocurrir y volveremos a estar en la misma situación de desconocimiento, no sabremos cómo reaccionar. Estoy recordando que hubo un caso parecido que le llamaron el Rambo de Soria, y algún tipo de sucesos de este tipo muy viscerales, pero nada comparable a Puerto Rico. No hay apenas información sobre qué pasó con estas personas. Creo que se publicó recientemente la muerte de la más mayor de las hermanas de Puerto Rico. Mari Carmen desde Mérida, por ejemplo, nos dice que ella ha visto la tumba de una de las hermanas Izquierdo en el cementerio de Mérida, que ella era pequeña cuando pasaron todos estos hechos. Y da la impresión de que todavía quedan muchos secretos por resolver, de las claves, decíamos, ocultas de esta gran matanza.
Está claro que el último mensaje tiene que ser, Paco, que tampoco podemos relacionar tuvieran voces en la cabeza, tuvieran ciertas enfermedades mentales o no. Jamás se debe relacionar eso con la criminalidad, ¿no? A mí me parece muy importante esto porque la gente de a pie, la gente que no se dedica a estudiar estos temas, piensa que cualquiera que comete un crimen está loco o tiene algún problema mental, y esto es muy importante que quede claro. No es verdad. Los locos matan poquísimo. La gente que mata normalmente es gente cuerda. ¿Qué es lo primero que hay que pensar para saber si una persona que ha cometido un crimen está loca o no? ¿Quién era la víctima? ¿La víctima era arbitraria o por el contrario era la persona a la que él o ella odiaba? ¿Tenía algún motivo? ¿La mató para ocultar un secreto? Eso es lo primero que hay que pensar, y que en este caso, ¿estaban locos? Para nada. Y así lo consideró la justicia. Fueron dos personas especialmente, hay que saber, especialmente duras, ¿no? Especialmente capaces de hacer una cosa que no sabemos cuántas personas podrían llegar a hacer, ¿no? Es verdad que son personas diferentes, pero para nada locas. Es decir, en el sentido que nosotros le damos al término, ¿no? Son responsables de lo que hicieron. Lo hicieron sabiendo perfectamente que estaban quitando vidas y orgullosos de ellos. Por lo tanto, tengamos cuidado, lo digo por ese amigo que nos ha mandado ese mensaje de esas personas seguro que no estaban bien de la cabeza. Bien, no estaban bien de la cabeza. O sea, es decir, no eran personas normales, pero no estaban locos, es decir, no eran irresponsables. Eran responsables de lo que estaban haciendo, lo hicieron para hacer daño, para vengarse. Pues cerramos el asunto terrible, ¿no?, de la carpeta negra de Puerto Urraco, desde luego con un recuerdo para las víctimas. Recuerdo que Paco Pérez Caballero en su día planteábamos hacer un reportaje sobre casas marcadas, y al parecer las casas que están justo en los números donde cayeron las niñas de esa calle Carrera de Puerto Urraco fue durante muchos años una casa marcada que nadie quería alquilar de nuevo porque estaba manchada de sangre, mensajes, ¿no?, que nos recuerdan, por ejemplo, eso. José de Cabeza del Buey, pueblo de al lado de Puerto Urraco, dice que en su pueblo hay algún familiar de los hermanos Izquierdo y no salen desde entonces a la calle. Aquel de Puerto Urraco fue el verano del terror, y hoy todavía se recuerdan los disparos y gritos en las calles y las sillas caídas delante de las casas. Las sillas caídas, de otra imagen muy impactante. Por favor, que tampoco nadie ahora la tome con una familia y con familiares que tampoco tienen nada que ver, ¿no? Que un hermano tuyo haga un crimen no tiene que implicarte para nada, y sobre todo porque eso vuelve a alentar el odio sobre el odio. Pero fue una historia de España realmente terrorífica. Manolo nos dice que su padre fue compañero de los guardias civiles de Monterrubio, heridos, y que vivió parte de la historia, y que incluso una vez detuvo a las hermanas. Desde luego un viaje por el terror real, el terror más, no irreal, pero sí más extraño. Lo hemos completado con la investigación en Galdar, 30 años, hace tan solo 15, Puerto Urraco, hechos reales que siguen reencontrándonos con el espejo más negro de la especie humana. Paco, como siempre, que un placer, y bueno, esperemos que la gente entienda, ¿no? Puerto Urraco volvía a ser noticia por esa petición de acoplarse esta historia al término de terrorismo. No lo ha concedido el Tribunal Supremo, y lo que nadie olvidará es la huella terrible que dejaron esos dos individuos, y quién sabe si las ejecutoras intelectuales, estas siniestras mujeres que pasaron sus días en un psiquiátrico de Mérida. Gracias por la información. Un fuerte abrazo, compañero, como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Por cierto, que ahora vamos a hacer un cambio total, un cambio y un giro radical. También tiene que ver con códigos ocultos. Nacho Ares, director de la revista Arqueología, ya sabéis que siempre nos trae fichas de personajes que fueron muy importantes. Sabéis que es un enamorado de Egipto, y cuando llegaron los primeros investigadores, aquellos jeroglíficos, aquellas inscripciones en las paredes, eran todo un misterio. Eran una especie de mapa que nadie comprendía, pero hubo valientes que intentaron descifrarlo. Petrie era uno de ellos. Vamos a conocer su historia. Llegó a Egipto tentado por el tenebroso velo del esoterismo, y en poco tiempo se convirtió en el primer egiptólogo científico de la corta historia de esta ciencia. En casi 40 excavaciones repartidas a lo largo y ancho de Egipto y Palestina, William Matthew Flinders Petrie fue capaz de medir, estudiar y publicar con éxito todo lo que se le puso por delante. Petrie llegó a Egipto en 1880 con 27 años de edad, para poder comprobar sobre el terreno las teorías que el astrónomo P.H. Smith había vertido sobre las pirámides. Nuestra herencia en la Gran Pirámide era el libro de piramidología de Smith, que tanto le había cautivado. En él se hablaba de misteriosas medidas de las pirámides, así como del legado de una antigua tribu de Israel, de la que descendían los británicos modernos. Pero pronto Petrie se desilusionó. 3 años después de llegar a la meseta de Giza,
publicó un trabajo preliminar en el que constataba una realidad arqueológica de las pirámides que nada tenía que ver con los libros de piramidología que había leído siendo adolescente. Las medidas no coincidían, ni había huellas de una antigua tribu israelita. A pesar del aparente fiasco, el joven arqueólogo se entusiasmó con su nueva profesión. En 1884 regresa a Egipto, país que no abandonaría salvo contadas excepciones, excavando aquí y allá todos los yacimientos faraónicos y prefaraónicos y dando vida a una cultura que durante siglos había permanecido en silencio. La compensación a su trabajo no se hizo esperar. El University College de Londres acababa de fundar la primera cátedra de egiptología con la única condición de que fuera Petrie el primero en ocupar su sillón. Ayudado por este respaldo, el arqueólogo se lanzó a la publicación de cientos de artículos y libros en los que daba a conocer a la comunidad científica sus hallazgos en Egipto. Su carácter sobrio, reservado y hasta cierto punto arisco fue suficiente para derrocar muchos supuestos misterios del antiguo Egipto, algunos de los cuales él mismo había pregonado en su juventud, como los falsos poderes de los taladros egipcios. Petrie falleció en Jerusalén en 1942, dejándonos un legado hasta hoy no superado. Yo no me intereso más que en la publicación de mis libros, decía el arqueólogo, para que todos ellos sean una referencia indiscutible durante decenas de años, o puede que siglos. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Con nuestra querida sintonía de Rainman, Dustin Hoffman, otra imagen terrorífica, no, amable. Adivinando, es que me encanta esta parte, cuando está en Las Vegas y lo adivina todo, y lo sabe todo. Es el poder de la mente también. Un día hablamos de poderes de la mente y de superdotados, de estos que hacen una lista de 220 números y lo aprenden en un segundo, que te quedas maravillado. Vamos a ver si podemos hablar de las supercomputadoras humanas. Para muchos amigos que están de exámenes, que se acercaban a la feria del libro y estaban agobiados con los exámenes, pues a ver si nos dan algún truco esas mentes prodigiosas. Yo creo que hay bastantes datos para, quitarnos un poco la densidad en el sentido de terrorífico que hemos vivido con Puerto Rico, con esa imagen, ese mensaje que nos ha dejado cabo a todos. Les hemos imaginado todos en el psiquiátrico de Mérida a esas dos mujeres, ¿no? Hay una pequeña agenda, ¿no? Aparte de que recordamos lo del libro, Carmen. Claro que sí, esos 3 ejemplares que sorteamos hoy de Milenio 3 el libro, entre los mensajes que nos están llegando al 7640, ya lo sabéis, palabra clave Milenio, espacio y lo que nos queráis contar. Yo quiero agradecer además que Milenio 3... el libro está en todas las listas de los más vendidos y es algo muy extraño, extraordinario. Es paranormal. Y lo agradecemos muchísimo. Tanto que a ver si lo celebramos la noche de San Juan. Claro que sí, que qué nos curioso vamos que haya sido a La esa Coruña. Nos vamos a La Coruña, creo que lo vamos a hacer en el Palacio de Exposiciones y Congresos, un sitio más grande que el castillo donde lo hacíamos, se nos quedó ya un poco pequeñito y bueno, para que puedan acudir más amigos. Muy el atentos día 23, a la SER, ¿no? Allí en Coruña. Muy atentos a la SER de La Coruña, que está poniendo los anuncios allí todo el día para que consigáis las entradas, que como siempre ya sabéis que son gratuitas. Cosa que decíamos hoy en la feria, que mañana en Cuarto Milenio, yo no sé si nos hemos pasado o no, pero contamos un par de historias bastante crudas, y mañana lo disfrutaremos o lo padeceremos, quién sabe. Para los amantes del miedo. ¿Hay alguna noticia muy importante de esta semana, de esas que dices, caramba, hay que dejarla bien clara, que no se nos pase? Porque, ha habido varias, sí, que muchas de ellas relacionadas con esa fecha maldita, entre comillas, que era el 666. Una de ellas, por ejemplo, que una secta satánica ha asesinado a 6 personas en Colombia, precisamente en esa fecha, el día 6 del 6 de este año, es que parece 2006. Mentira, Ha ocurrido todo en Barranca Bermeja, al parecer influenciados por las supersticiones. A 6 personas, justo. Sí. Madre mía. Había un menor de edad, además, ha sido toda una familia la que ha perecido a manos de estos indeseables. En la casa se hallaron navajas, cuchillos usados en este crimen y según los familiares pues han visto cosas raras alrededor y dicen que son cosas del demonio, que el diablo representado en esas personas ha cometido esos asesinatos. Pues por supuesto decíamos que vaya maravilla encontrarse con noticias de estas que tú piensas que hemos demostrado que el 666 no tenía ninguna entidad real, que nadie decía que esa fecha, es más que esa fecha ha cambiado el calendario 20.000 veces. Bueno, pues hay gente que a pesar de todo sigue metida en unos círculos extraños y cualquier excusa es buena pues para matar, que es lo que le gusta a alguna gente. De todas formas no me extraña, porque fíjate, ha habido mujeres como Susan Cooper
que tuvo un hijo el día 6 del 6 del 2006. ¿Y sabes qué nombre se le ha ocurrido ponerle? Me lo estoy imaginando. Pues Demian. Damián, ¿no? Eso es. Además, la madre es una profesora que es aficionada a las películas de terror y está encantada con los negros augurios que han marcado el nacimiento de su hijo. Tú imagínate cuando ven el carnet de identidad del chaval. 6 del 7 del 6 se llama Damián. Es que los hay enrevesados, de verdad. A lo mejor su madre ya con esto le ha hecho famoso de por vida. Hablando de crónicas y de temas que nos parecen lejanos, que a veces como son lejanos no le damos importancia, no, si es que el terror y la incomprensión del cerebro humano y las locuras en las que se mete el cerebro humano llegan hasta aquí al lado, y cada vez más, evidentemente, estamos más en contacto con culturas que vienen de otros puntos, que nos traen cosas buenas, y evidentemente es que es así, también cosas malas, como nosotros llevamos a otros sitios y traemos, por ejemplo, algunas tradiciones que aquí apenas se conocían y que suenan a película de terror, pero que son verdad. La crónica es de Pascual Donate, de nuestro compañero en la SER Sureste. Ha ocurrido en Móstoles y uno ya no sabe qué decir ni qué añadir, porque estamos cruzándonos con esta gente y estamos viviendo, y en el paso de cebra uno se para, lo que hablábamos, y nadie sabe qué mentalidad puede tener el individuo que te cruzas por la calle. Cuando ves esto, le dan ganas a uno no sé de qué. No solo vudú, sino secuestros, prostitución, hechizos. Escuchamos a nuestro compañero Pascual Donate. La Policía Nacional ha desarticulado varias redes que introducían ilegalmente en España mujeres nigerianas y les obligaban a prostituirse mediante vudú. Estas bandas guardan restos de uñas, pelos y fotografías de sus víctimas. La superstición hace el resto. Los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran con dificultades para desarticular este tipo de redes porque las víctimas tienen miedo a denunciar su situación. El caso de Móstoles es atípico. A esta víctima no solo le presionaron con prácticas vudú, también le quitaron a su hijo recién nacido. Casi 4 años después, la Policía Nacional ha encontrado al pequeño en un piso del que apenas salía. Una pareja nigeriana le tenía oculto a la espera de que su madre pagara 45.000 euros. En esta vivienda del barrio mostolino de Parque Coimbra también se encontraron sobres con restos orgánicos y oraciones escritas sobre lienzos de tela. De esta forma, la pareja quería retener a su propia esclava del sexo y del vudú. 2:44, y si habíamos dejado de hablar del drama de Puerto Urraco, ¿por qué vuelve esta música? Pues vuelve porque en la pantalla tienes una noticia, Carmen. Y como siempre, gracias a los oyentes. Alejandro Moral, en este caso, nos daba el link donde aparecía esa noticia publicada por el periódico El Mundo. Decía Luciana Izquierdo, el alma de la venganza de Puerto Urraco. Instigadora de la sórdida masacre, vivió sus últimos 14 años recluida en un psiquiátrico. Murió el 13 de enero por circunstancias naturales. Se llamaba Luciana Izquierdo. Era una de las hermanas pertenecientes al crimen del Puerto Urraco. Tenía 77 años, vivía recluida en el psiquiátrico de Mérida. Justo desde que un tribunal condenó a sus hermanos Antonio y Emilio a 344 años de cárcel como asesinos materiales de 9 personas y ordenó que tanto ella como su hermana Ángela quedaran apartadas de la vida normal. Dice esta noticia que tampoco es que su vida hubiera sido muy normal hasta entonces, marcada como estaba por la muerte de su madre en un extraño incendio, por el posterior encono contra la familia Cabanillas, a la que acusaban de haber provocado el fuego, y por la prisión y suicidio de su hermano mayor, Jerónimo, quien años atrás había asesinado a puñaladas a uno de los Cabanillas. A todo ello habría que añadir una nula actividad cultural, afectiva o incluso social con el resto de la humanidad, una hosca de desconfianza que en ocasiones alcanzaba el paroxismo y la obsesión. Un retrato realmente terrorífico, un retrato que yo creo que nos demuestra que la imagen que teníamos, el arquetipo de esa escena en el tren, se cumplía con una mente atormentada que hasta que no cumple su venganza. Pues nada, hablando de estas cosas que parecen casi dignas de la leyenda, vamos a conectar con otro amigo, ¿te parece? ¿Vamos? Leyenda urbana. Entonces Santi Camacho, ¿no? Entonces hacemos aquí una especie de zulo. Y es que Santi, sabemos, hay otra leyenda urbana, ¿sabías, Paco? Sobre el subdespacho de Santi Camacho, que sabes que no sabe de Gran Vía, entre cuarto milenio y milenio 3. Y hay gente que opina que está aquí en una especie de cámara intermedia. Sí, yo casi lo siento. ¿Lo sientes? Lo siento. Vaso de whisky, por supuesto, hasta arriba. Varios libracos antiguos, una pequeña luz. Y mirando siempre la tramoya de las cosas. Así nos lo imaginamos, no es que sea verdad. Santi Camacho, leyendas urbanas. La última que está corriendo por la red. Centro comercial. No todas las leyendas urbanas son truculentas, ni tienen por qué referirse a asesinatos y conspiraciones. En algunas ocasiones se ponen en circulación historias con viso de leyenda urbana que no tienen más propósito que entretener.
Tal es el caso de este aviso de una estafa en los parkings de un conocido centro comercial que ha recorrido como un reguero de pólvora Internet en los últimos días. Dice así: fijaos lo que me pasó el otro día. Así funciona el timo. 2 chicas, bastante guapas, de entre 18 y 20 años, se acercan al coche mientras estás colocando en el maletero tus compras del centro comercial. Entonces empiezan a limpiarte el parabrisas con esponjas, haciendo salir disimuladamente un poco de pechuga de sus camisas bastante apretaditas. Cuando al final, al darles las gracias, les intentas dar una propina, ellas renuncian y piden a cambio un pasaje hacia otro centro comercial en la otra punta de la ciudad. Si aceptas, al final suben y se sientan en los asientos posteriores. Mientras conduces, empiezan entre ellas a hacer juegos lésbicos. Nuestro anónimo comunicante continúa su relato diciendo: cuando llegas al parking del otro centro comercial, una de ellas se sube en el asiento anterior y te hace una felación brutal, mientras la otra, sin que te des cuenta, te roba la cartera. Con este ingenioso sistema me han robado la cartera el martes, el miércoles, 2 veces el jueves, otra vez el sábado y probablemente me la roben mañana por la tarde. En fin, así es la historia que cuenta nuestro amigo, y desde aquí solo me queda decir que yo no sé qué hago a estas alturas de mi vida sin carnet de conducir. Y desde luego se demuestra con esta leyenda urbana que Santiago Camacho últimamente está muy duro, ¿eh? Está el hombre, claro. Él me decía: Iker, déjame contar por una vez una leyenda urbana que no sea truculenta, por favor. Ya sabemos que a estas horas ya no hay niños, aunque hay muchos niños que siguen Milenio 3, pero bueno, a las 2:49 yo creo que ya no. Esto es Santi Camacho. A estas horas vamos a tener que empezar a censurar a nuestro compañero Santi Camacho, ¿eh? Parece mentira. Se ha pasado esta vez con el whisky, ¿eh? Pero sí, yo creo que sí. Por cierto, la ciencia también da muchas sorpresas, ¿eh? Ha habido varios descubrimientos y hallazgos tierra, mar y aire en la órbita de hallazgos misteriosos. Carlos Calo, nuestro compañero, como siempre, la crónica de la pura y dura, pero no por ello no menos misteriosa, ciencia. Científicos de la NASA han descubierto un naciente sistema solar en torno a la estrella Beta Pictoris con abundante gas carbono. Tanto la estrella como los planetas tienen menos de 20 millones de años. La abundancia de carbono indicaría, según la Agencia Espacial Estadounidense, que sus componentes pueden ser ricos en grafito y metano. Así pues, el ambiente sería similar al de nuestro propio sistema solar en sus primeros tiempos. El sistema se encuentra a unos 60 años luz de la Tierra y su estrella principal tiene una masa 2 veces mayor que la de nuestro Sol. Expertos estadounidenses han encontrado en la Antártida las huellas del impacto de un meteorito mucho más grande y anterior al que supuestamente causó la desaparición de los dinosaurios en la Tierra. Los científicos de la Universidad de Ohio aseguran que el cráter tiene unos 480 kilómetros de diámetro y está sepultado a una profundidad de casi 2 kilómetros bajo el hielo. El impacto del meteorito causó el cráter hace unos 250 millones de años, momento en el que desapareció toda la vida animal en el planeta. Fue mucho mayor que el que acabó con los dinosaurios y probablemente causó un daño catastrófico. La Agencia Espacial Europea ha publicado unas imágenes de un volcán de unos 5 kilómetros de altura situado en el hemisferio sur de Venus. Las fotos las ha tomado la nave Venus Express, que se encuentra en la órbita del planeta desde el pasado 11 de abril. La caldera del volcán tiene un cráter de 80 kilómetros de diámetro y 1 de profundidad. Además, hay un material más brillante que podría corresponder a sedimentos. La Venus Express, así como la sonda estadounidense Spirit, están estudiando el planeta, que sigue siendo el más misterioso para los científicos, a pesar de que Venus ha sido visitada ya en más de 20 ocasiones por Rusia y Estados Unidos. Científicos australianos disponen de nuevas pruebas que demuestran que un arrecife fosilizado encontrado en su país es la forma de vida más antigua que se conoce. Esto modificaría los cálculos sobre la fecha en la que apareció la vida en la Tierra. Los expertos aseguran que hay en esos restos microbios fosilizados con unos 3.430 millones de años de antigüedad. La investigación afirma que esto prueba que en aquella época ya existía la biodiversidad y que la vida nació millones de años antes de lo que se creía hasta ahora. Investigadores alemanes han descubierto los restos de un tipo nuevo de dinosaurio enano al norte del país. Se trata de una versión reducida de los saurópodos, los animales de mayor tamaño que ha habido jamás en la Tierra. Los paleontólogos se basan en el análisis de los fósiles de más de 11 dinosaurios que vivieron en el Jurásico tardío hace unos 150 millones de años. Los saurópodos más grandes podían pesar 80 toneladas y medir unos 40 metros. Sin embargo, los de la nueva especie enana medían como máximo unos 6 metros de largo. Ese tamaño reducido
reducido podría deberse a que se adaptaron al reducido espacio de la isla en la que habitaban. Y terminamos con un estudio publicado por la revista Science. Al parecer, los rápidos cambios climáticos registrados en las últimas décadas en la Tierra han provocado alteraciones genéticas en muchos animales, entre ellos las ardillas, los pájaros y los mosquitos. Algunos de estos animales han empezado a reproducirse más tempranamente y determinadas aves han comenzado a migrar y a llegar a los sitios donde anidan antes de lo habitual. Estos cambios se deben a que el calentamiento global está dejando periodos estivales más prolongados e inviernos más cortos, sobre todo en las zonas más próximas a los polos. Que Noel, es hablarle de Kraftwerk, y se emociona el hombre, y la mete ahí a toda máquina esta. Lo recuerdo porque sabemos que hay mucha gente que además está incorporando, haciendo el camino inverso de la tele a la radio. ¿Por qué ponemos muchas veces esta música tan aparentemente extraña, digna de los autómatas? Pues porque esta misma música la ponía en este mismo micro hace casi 30 años, programa mítico que empezó a difundir lo que era el misterio en las ondas, hace 30 años. Se llamaba Medianoche y lo presentaba Antonio José Alés, y empezaba exactamente con esta canción que significa Nosotros somos los robots. Que por cierto, impresionó mucho el reportaje de Autómatas con nuestro compañero Jesús Callejo, reportaje de Pablo Villarrubia, y es que Kraftwerk, sabes que a veces salían, ¿no? En vez de salir ellos, ponían unos autómatas que se parecían a ellos, con las cabezas calvas, y se movían así. Bueno, era espantoso, maravilloso y espantoso. Vamos con los últimos mensajes, 7640. Claro que sí, vamos con esos mensajes. Un saludo a Antón García, que hoy nos escribe desde Vigo, pero que normalmente dice que nos escucha a través de internet en Nashville, en Estados Unidos, que cuando nosotros estamos haciendo el programa aquí, allí son las 6:30 de la tarde. Dice que se escucha mejor de noche, de todas formas. Muy rock and rollero, estos temas. Que están en una boda unos amigos y que se han salido para escucharnos. Bueno, pues ahora que vuelvan a la boda y que feliciten a los novios. A los novios, claro. Y al matrimonio. Somos 3 hermanos de acampada en el cielo, por ahora nada en las tierras, ranas y serpientes, desde Benimarful. Pues mira, allí yo no iré de acampada. Está bien por la crónica, si pasa algo. Somos de Galdar, piso firme, e Iker me acaba de erizar. Yo y un amigo vimos la misma luz azul en forma de aro muy brillante, se iluminó todo el cielo. En aquel 22 de junio de 76. Yo hice en Las Palmas la mili, en concreto en la estación de radio El Picacho. Investiguen qué pasó una noche de 1989. Lo vimos 10 marineros. ¿Cuántos casos de este tipo, que no pueden hablar del todo, pero nos mandan la información? Yo una noche en el cielo nublado de Gijón observé un objeto con un foco en su parte delantera y ascendía totalmente en vertical, iluminando las nubes. Creo que hay vida fuera de aquí, no solo con más inteligencia a nivel de tecnología. Me refiero al respeto entre ellos. Me avergüenzo de ser humano, nos dice otro amigo. No es para tanto, ¿no? Tampoco, hombre, a veces cosas... con los temas que tocamos, sí. Pues... Pero hombre, el ser humano también tiene cosas maravillosas, ¿no? Evidentemente. Claro que sí. José desde Madrid nos decía, recuerdo lo sucedido en Puerto Rico, pero me gustaría saber el título de la película que hay sobre ese crimen. El séptimo día. El séptimo día. Que se basaba, si no recuerdo mal, en un guión de Ray Loriga, y una película pues muy dura, pero yo creo que es recomendable. Con respecto a la noticia de ese niño, de Demian, que ha nacido el día 6/6 de este año 2006, un amigo nos dice, me parece ser un inconsciente marcar así a un niño desde su nacimiento. Pues también. Y no es mucha casualidad que su madre sea tan aficionada a estos temas. Va a tener el San Benito el niño toda la vida. Sí, igual se cambia el nombre. Bueno. Luego nos preguntamos por qué la gente se une a sectas. Ese niño, Demian, en su infancia puede pensar que es el hijo del diablo. Pues sí. Es verdad que el tema OVNI apenas se habla de ello. ¿Será que los gobiernos callan porque no les interesa? Nos pregunta Pedro desde Santander. Mucha gente venía hoy a la feria diciendo, habla más del tema OVNI. Bueno, ayer hablamos del tema OVNI, hoy hemos hablado del tema OVNI. Hace unas semanas comentábamos el caso de Fidel Hernández de Valladolid, otro caso impresionante. Hombre, nosotros aquí hacemos todo lo posible, y siempre que haya noticias, porque las sigue habiendo, de observaciones extrañas en el cielo, pues ahí estaremos. Lo que pasa es que una observación en el cielo, objetivamente, amigos, puede ser 1000 cosas, y el 99% para mí de las cosas explicables. Ahora bien, claro, un informe militar donde la esfera sale del agua y hay 2 tíos dentro, pues eso ya es otra historia, muy distinta. Ahora desde Madrid dice que hace unos 20 años ella vio un ovni encima de la estación de Atocha.
Yo no vi sino una luz agrandándose y cegándome, un tiempo perdido, y guardo silencio desde 1980. Pero es muy curioso porque ese caso de Madrid, si fuera en la Navidad del 79, fue portada de todas las revistas de la época. Oye, por cierto, Carmen, 2:58, que se nos va el tiempo. Vamos con los ganadores de ese libro, el libro de Milenio 3. El libro, uno es para Javi, que nos dice: una noche en la playa de Mazagón, en Huelva, pasó un ovoide de luz hacia el Parque Doñana. Me asusté, ya que esa luz hizo una señal algo rara. Os prometo un caso solo sobre los acontecimientos del condado, de la zona de Huelva y del Condesito, ¿eh? Una historia alucinante. Otro de los libros son para Mary y César, que nos dicen que están en el Monte Naranco, en Oviedo, divisando el cielo, que les tenemos enganchados desde hace tiempo y que nos piden que tratemos los enigmas de la guerra civil. Y el último de los libros es para Mari Carmen de Mérida, que he visto la tumba de una de las hermanas Izquierdo en el cementerio de Mérida. Yo era pequeña cuando pasó, pero me acuerdo. Pues esos 3 libros se los mandaremos dedicados a estos amigos. Chicos, que gracias a todos. Paco, gracias por la visita. Muchísimas gracias. Seguiremos contando un montón de cosas y casos en Milenio 3 y en Cuarto Milenio. Noel, muchas gracias, compañero. Gracias, Carmen. Un beso, Iker, hasta mañana. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio. 11 menos cuarto. 11 menos cuarto, sí, iba a decir yo 12 menos cuarto. Yo no sé ni en qué día vivo. Y sobre todo, compañeros, muchísimas gracias por la sensación de afecto, la demostración de que somos una gran familia. Eso no cabe duda. Imágenes que las que habéis provocado en la Feria del Libro, que no podremos olvidar mientras vivamos. Gracias a toda la familia milenaria. Un gracias y un fortísimo abrazo.